Dios les bendiga, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigos en esta hermosa noche. Les saluda su servidor, el hermano Guillermo, aquí en nuestro servicio semanal, virtual de enseñanza. Amén. Le quiero yo dar gracias a Dios porque hoy nos estamos reuniendo en este día precioso, en este día miércoles 27 de octubre del año de la confianza, el año 2021, que ya está casi por terminar. Estamos ya en octubre, estamos terminando octubre y estamos ya, gracias a Dios, vamos a entrar la próxima semana a noviembre. Usted se imagina, ya va a cambiar la hora, ya va a cambiar todo, ¿verdad? El clima está cambiando y damos gracias a Dios porque el Señor, a pesar de un año fuerte, un año así como hemos tenido, así como tuvimos el año pasado, este año también ha sido muy fuerte. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. ¿Y cómo Dios ha sido bueno en tiempos de pandemia? ¿Cómo Dios ha sido bueno en tiempos de inestabilidad política y económica? Dios ha sido bueno para su pueblo. Dios ha sido bueno para su iglesia, para los que le aman. El libro de Romanos dice de que todas las cosas, a todos los que le aman, todas las cosas les ayuda a bien. Y por lo tanto, en esta noche podemos decir con agradecimiento de que todo lo que hemos enfrentado en este año ha sido para establecer la confianza en Dios, para también crecer, madurar y ser edificados, no solamente espiritualmente, pero también física y materialmente. Bueno, les doy un saludo a todos ustedes, los que nos están viendo y los que nos van a ver, porque siempre, ¿verdad? Así como en la iglesia, en los servicios siempre llega gente tarde, así también llega gente tarde a esos servicios virtuales. Y también hay hermanos que por algún motivo, ¿verdad? No se unen, pero nos verán después y estamos contentos porque así es como funciona estos medios en el día de hoy. Pero bueno, vamos a comenzar allá donde usted está, incline su rostro. Vamos a comenzar este servicio. Que el Señor nos ayude y que todos podamos aprender. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche. Te doy gracias, Señor, en este día por este momento en el cual estamos abriendo ese servicio virtual, Señor, a donde nos podemos reunir todos nosotros, los hermanos que no nos podemos reunir en persona ahí en Los Ángeles. Señor, tenemos este acceso para reunirnos aquí como iglesia en esta noche. Señor, Señor, te pido de que el Espíritu Santo tome control, tome autoridad, Señor, de este momento, y que también, Señor, te pido de que mandes ángeles para protegernos, para guiarnos, Señor, para establecer, Señor, orden juntamente con el Espíritu Santo. Y toda dificultad, toda interrupción, todo aburrimiento, todo obstáculo, Señor, sea atado, reprendido y sea limpiado de los aires. En el nombre de Jesús, de la misma manera, Señor, bendigo a los hermanos que nos están viendo en esta noche, a los hermanos, Señor, que van a sintonizarnos al transcurso de esta hora, y los hermanos, Señor, que quizás no nos van a ver en vivo por algún motivo, pero nos van a ver después, como también la audiencia que nosotros tenemos en YouTube. Gracias, Señor. Bendigo la vida de nuestros pastores, bendigo la vida de las familias, de nuestros hermanos que se encuentran en Los Ángeles, los hermanos que se encuentran en México, en El Salvador, en Honduras, los hermanos que nos ven en Wisconsin, en Nueva York, los que nos ven en Florida, los que también nos ven, Señor, en Los Ángeles también, Señor, en las ciudades vecinas, los que nos ven, Señor, en el Valle Imperial, los que nos ven, Señor, en Riverside, los que nos ven, Señor, ahí en el condado de Ventura, los que nos ven, Señor, allá en los condados de San Bernardino, en los condados, Señor, de Orange, y todos los condados vecinos de Los Ángeles, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos permites usar estas plataformas sociales, estas plataformas digitales para llegar a los hermanos que no pueden llegar Señor, ahí a la localidad del este de Los Ángeles. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te pido, Señor, para que tú me uses personalmente, que no sea yo, Señor, que no sea
mi palabrería, que no sea mi opinión, que no sea mi filosofía, que no sea teología, Señor, mía, sino que sea tu voluntad, que sea la palabra profética, que sea tu unción y que sea, Señor, tu palabra nada más, para que nosotros podamos ser edificados, transformados y quebrantados en esta hermosa noche. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, Dios les bendiga una vez más los que nos están viendo. Quiero yo pedir disculpas porque el día de ayer es el día que tenemos enseñanza virtual y por eso yo sé tengo el entendimiento que no muchos nos van a ver esta noche porque va a ser un poco peculiar, diferente reunirnos en miércoles, pero tuvimos unos problemas, pero aquí estoy y aquí estoy para dar el mensaje de esta noche. Bueno, en esta noche voy a hablar acerca siempre el tema de la confianza, el tema del año de la confianza, el tema de confiar en el Señor, confiar en sus promesas, confiar de que Él está en control de todo. Y en este año ha sido crucial no hacer nada más y nada menos que confiar, tener fe en el Señor. En tiempos difíciles, como lo repetir, en tiempos en el cual el mundo se está convulsionando, colapsando, ¿verdad? No solamente en los Estados Unidos, pero a nivel global, nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, tenemos esa certeza, esa convicción de que Dios está en control de todo. Y bueno, en esta noche, ya en todo este año yo he hablado acerca de la confianza en el Señor, yo he hablado acerca de los beneficios de aprender cómo confiar en Dios, cómo confiar en el gobierno de la Trinidad. También hemos aprendido a confiar en Dios como un niño y todos estos temas, todos estos títulos preciosos que el Señor nos ha dado en estos servicios virtuales. Pero en este día yo hago la exhortación y yo hago el llamado a cada uno de nosotros a ser agentes de confianza. Y ese es el título que yo le he puesto en esta noche. ¿Qué es un agente de confianza? Y como yo he dicho a través de este año, de que para que cuando terminemos el año 21, cuando terminemos este año, nosotros no solamente aprendamos acerca de la confianza de Dios, pero que seamos especialistas, expertos, ministros de la confianza en Dios. Ministros de tal manera de que nosotros no solamente confiemos en Dios de una manera individual, pero que le enseñemos a nuestras familias, que les enseñemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros amigos, a todo nuestro alrededor, a nuestros vecinos y todo aquel que necesite ese llamado de Dios. Nosotros somos instrumentos de testimonio, instrumentos de su palabra, siervos de Jesús, para poder ser esos agentes de confianza. Y quizás ese título se oye un poco peculiar, un poco raro, pero para eso es el motivo de esta noche, porque quiero yo entrar rápidamente a lo que es un agente de confianza. Cada uno de nosotros que somos siervos del Señor, ministros suyos, todos los que proclamamos y predicamos y enseñamos su palabra, todos los que servimos, adoramos a Dios, somos agentes de confianza para todo aquel que necesite conocer de Dios. Ahora quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 10 versículo 23 y voy a yo leerlo. Voy a leer yo Hebreos capítulo 10 versículo 23 al 25 y lo voy a leer yo en la versión Biblia de las Américas. Me voy a estar saltando versiones, pero si usted tiene la versión que usted tenga, la versión Reina Valera, la versión Biblia de las Américas, la nueva versión Dios habla hoy, hasta la Biblia guadalupana, ahí hermanos es la misma palabra, ¿verdad? Diferentes versiones, diferentes interpretaciones, pero la palabra es la misma. El lenguaje cambia a través de los años y es por eso importante actualizarnos, ¿verdad? Y por eso es también importante nosotros tener diferentes
versiones de la palabra para no solamente quedarnos en una, porque hay versiones hermosas, magníficas, que yo me gozo, como mi favorita es la Biblia de las Américas, ¿verdad? Y nos ayuda a crecer juntamente entre hermanos, y nos ayuda para madurar en la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: mantengámonos firme en la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos como estimularnos unos a los otros al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y a mucho más al ver que el día se acerca. Bueno, ¿qué es un agente de confianza? Aquí en Hebreos 10:23 está la exhortación, está el consejo, está la recomendación de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, no dejar de congregarnos, porque en aquel momento, y lo dije yo en prédicas y enseñanzas pasadas, el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, estaba pasando por momentos difíciles, a donde había falta de amor, falta de compasión y misericordia, a donde muchos se habían levantado en herejías, en falsas profecías, se habían levantado en enemistades unos a los otros, se habían llenado de calumnias, de concupiscencias, pecados, y la iglesia se había infiltrado en diferentes costumbres paganas y costumbres en el cual no habían sido instruidas por los apóstoles de aquel tiempo. Por lo tanto, aquí el apóstol decía de que nos estaba recordando a la iglesia, a todos los que se mantenían fervientes, perseverando en la doctrina, en la enseñanza, a que nos estimulemos unos a los otros, que nosotros nos amemos, y que nosotros actuemos en buenas obras los unos a los otros. Como vuelvo a repetir, la iglesia ya no era una iglesia que había establecido el Señor Jesús y que estaba siendo ejecutada por los apóstoles, sino que se había hecho, como yo siempre digo en inglés, un country club. ¿Y qué es un country club? Es un club de miembros. Es un club a donde la gente se reúne, a donde la gente viene y platica y charlas y se ríen y todo eso. Y eso no es nada malo, pero habían quitado el enfoque del evangelio de Jesús, y habían llegado a enemistades, habían llegado a calumnias, a herejías, y estaba el lado en el cual, a donde se habían pervertido. Y eso lo vemos a través de la iglesia primitiva. Se habían pervertido, se habían alejado, se habían infiltrado a costumbres que no habían sido enseñadas por los apóstoles. Y estaba el otro lado de la iglesia primitiva, la iglesia que perseveraba, la iglesia que se mantenía, la iglesia que se juntaba y que procuraba seguir los mandatos. Sin embargo, ese lado de esa iglesia había perdido el amor, había perdido la compasión, y había perdido ese deseo de seguir adelante. Y por lo tanto, el apóstol decía de que no olvidarnos de estimularnos, no olvidarnos de mantenernos firmes en la profesión de la esperanza de la vida eterna, sin vacilar, sin mentir, sin falsedad, sino que mantenernos fiel en la promesa, considerándonos unos a los otros en nuestras debilidades, así como también en nuestras, ¿cómo puedo decir? En nuestros esfuerzos. Y como voy a repetir, muchos habían dejado de congregarse, muchos habían dejado de unirse, porque estaban tan envueltos en concupiscencias, o estaban envueltos en
la falta de amor, y para ir a una iglesia lleno de hipócritas, para ir a una iglesia lleno de mentirosos, una iglesia de falsantes, mejor me quedo en casa. Y eso pues hizo que el apóstol nos recordara para seguir congregándonos unos a los otros, ¿verdad? Teniendo comunión unos a los otros, como era la iglesia primitiva. Y en la iglesia primitiva, si usted ve en el libro de los Hechos, y al principio de la introducción, ¿verdad?, de la iglesia de Cristo, no es la iglesia, ¿verdad?, la iglesia que existe hoy, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos una orden litúrgica y vamos a la iglesia y nos damos las manos y nos sentamos uno en cada lado, y está la lectura bíblica y se canta, está la alabanza, la oración, los cánticos, y se aplaude y se danza y todo eso. Después se sienta y se dan los anuncios, y después la ofrenda, después la predicación, y después la administración, y nos vamos todos a la casa, ¿verdad? Y hay iglesias que tienen una orden un poco diferente. Hay personas hay iglesias que tienen los especiales primero, y después los anuncios, y después se ora, y después se canta la ofrenda, y después la administración y la predicación. Y hay otros que ponen la ofrenda hasta el final. O sea, que los hermanos porque hay unos hermanos que no van a la iglesia temprano para no ofrendar, ¿verdad? Pero yo he visto unas iglesias que ponen la ofrenda al final para que ya todos estén juntos, ¿verdad? Es muy interesante. Pero la iglesia de en aquel entonces no era así. La iglesia, si usted estudia el principio de la iglesia, usted se va a dar cuenta de que la iglesia es un poco más como una reunión familiar. Era más como una reunión familiar, a donde se compartían el pan, a donde cada uno traía su platillo, traía cada uno ¿verdad?, algo que el Señor les traía. Y ahí, si alguien era pobre, o alguien tenía falta de trabajo, o alguien era menesteroso, era ahí alimentado, no solamente de la palabra, pero también era alimentado, ¿verdad? Era alimentado allí por medio de la comida. Y de ahí llegó, en el libro de los Hechos, usted se da cuenta de que ahí llegó la calumnia y los chismes, y ahí cayó, sí, mire, las divisiones y todo siempre comienzan en las mesas. Y por eso los apóstoles dicen, reunamos diáconos para que ellos se encarguen de las mesas. O sea, ellos se encarguen de todo el buchinche que estaban haciendo ahí en las mesas, y nosotros, ¿verdad?, nos enfoquemos en la palabra, nos enfoquemos en la enseñanza de la doctrina. Y después vemos en el libro, ya después de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, de que el apóstol tenía que exhortar, dice, el reino de Dios no es comida y bebida. Si alguien tenga hambre, come en su casa, porque habían blasfemado hasta de la cena del Señor. Entonces es un estudio extenso, que hasta incluso esto no era parte de lo que yo tengo de enseñanza, pero es muy importante entender y saber esto, porque esto da el contexto a lo que queremos aprender en esta noche, ¿verdad? Regresando a mantenernos firmes en la profesión de la esperanza, de la vida eterna, de la herencia de la vida eterna por medio de Jesucristo. Porque cuando nosotros éramos gentiles, desechados y fuera de la voluntad de Dios, por medio de la gracia de Dios, ahora nosotros tenemos herencia, autoridad, nosotros tenemos esa esperanza de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y eso nos ayuda a nosotros mantenernos unidos. Ese es el propósito de la iglesia de hoy, ¿verdad? Y en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí
todas son hechas nuevas. Allá hablamos acerca de mantenernos como iglesia, unidos, compartiendo el pan, en amor, en benignidad, en estimulándonos unos a los otros, amándonos, orando, ¿verdad? No cayendo en calumnias, ni chismes, ni nada de eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver este versículo con lo que yo quiero hablar? ¿Y qué significa ser agente de confianza? Ok, vamos a hablar de eso ya. Cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros teníamos tendencias y vidas pecaminosas, vidas llenas y inmorales, vidas en el cual eran aberrantes y abominables delante de los ojos del Señor. Nosotros por el pecado nosotros fuimos destituidos por naturaleza de Dios. Sin embargo, por la gracia de Jesucristo, nosotros tenemos perdón de pecados. Y cuando nosotros recibimos ese perdón de Dios, nosotros somos nuevas criaturas, ¿verdad? Somos nuevas criaturas en Jesús, y ahí comienza el proceso, y ahí comienza el cambio y la transformación del humano, del ser humano que conoce y reconoce a Dios, a Jesús como Salvador. Y ese proceso es continuo. Ese proceso no se para hasta el día hasta la venida del Señor, o hasta el día que nosotros muramos, ¿verdad? Ahora, aquí está otra vez el recordatorio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí hay un énfasis de que existía una vida pasada y ahora hay una vida nueva. Pero esa vida pasada tiene un énfasis no solamente en la vida inmoral, pecaminosa, una vida de transgresión, una vida de errores, de abominaciones, una vida sin respeto, sin escrúpulos, pero era una vida envuelta en culturas y tradiciones, y envuelta en enseñanzas culturales y tradicionales que no corresponden al Evangelio de Jesucristo. Y quiero yo llegar a esto. En Latinoamérica, en culturas árabes, asiáticas, en las culturas africanas, en todas las culturas mundiales, nosotros tenemos cosas y tendencias y generacionales que tenemos que cambiar, especialmente en la época de nuestros ancestros, en la época de nuestros padres y de nuestros abuelos y más allá. Nosotros tenemos tendencias y estilos de vida pecaminosas que tenemos que ahora mismo, como somos nueva criatura, tenemos que nosotros enderezar y alinear para nosotros alcanzar esa perfección. Ahora, en las culturas latinoamericanas, en las culturas de nuestros ancestros, aproximadamente, y no voy a ir hasta atrás, pero voy a ir aproximadamente en la década de los 50, 60, hasta la década de los 90. Nosotros tenemos, fue una época un poco machista, un poco clasista, racista. Dábamos chistes, dichos y apodos un poco feos, aberrantes, ofensivos hacia nuestras personas diferentes hacia nosotros, a las mujeres, a las personas más pobres, o a las personas de diferentes razas o colores. Y como que no cambiamos al venir al camino del Señor. Como que no cambiamos. Sí, Dios nos cambió las borracheras, nos cambió la manera de pensar, la manera de vestir, nos cambió la manera de hablar, la manera, todo eso, ¿verdad? Pero hay cosas en el cual no se han cambiado, porque es mucho más difícil de cambiar
de manera individual. Esto es de una manera generacional. Dios es un Dios de reverencia y Dios es un Dios de respeto. Y ese respeto no es solamente el respeto a Dios, sino que el respeto a nuestro prójimo. Usted no puede llamarse cristiano, usted no puede llamarse evangélico, servidor, ministro, hijo e hija de Dios, cuando en su boca, cuando en su caminar, cuando en su testimonio despide la irreverencia y el respeto y la intolerancia a todo aquel que es diferente a usted. Mire, cuando yo era más pequeño, ¿verdad? Yo ponía ahí yo ponía el canal hispano, ¿verdad? El canal mañanero o los canales, ¿verdad? O los canales, o sea, los programas comediantes de aquel entonces. Y siempre, ¿verdad? Se burlaban de los asiáticos, se burlaban de los morenitos, de los morenos, de nuestros hermanos morenos, de la raza negra, se burlan de nuestros hermanos indígenas, se burlaban de nuestros hermanos de la comunidad LGBT, de las mujeres, ¿verdad? Y decíamos de que éramos criaturas nuevas. Y decíamos que éramos personas que Dios nos cambió. ¿Y sabe qué es lo que nos convertimos? Nos convertimos en personas legalistas, en personas tradicionales. Dice que nos salimos de la iglesia tradicional, pero nosotros mismos nos convertimos en tradicionales también. Y nosotros nos convertimos en lo que nosotros dijimos que nos salimos. Y nos damos cuenta, y ahora, en el tiempo de hoy, en el tiempo del 2021, en la última década, nos damos cuenta de que hay muchas personas, como hablamos en el libro de Hebreos, de que no van y se resisten a ir a una iglesia. Se resisten a ir a una comunidad cristiana. Y no porque son pecadores. Sí, todos somos pecadores. Ellos también son pecadores, impíos y todo eso. Pero no hay misericordia como la que Jesús mostró. Y bueno, hay un dicho que dice, nosotros tenemos que amarlos, pero no amar el pecado. Mire, eso le corresponde a Dios. Eso les corresponde a Dios. Dios es el que juzga, no nosotros. Porque mire, antes de que usted juzgue, hablemos de usted. Hablemos de usted, evangélico, cristiano, pandereta, como usted se quiera, aleluya, como usted se quiera llamar. Antes de que usted hable de otro, mírese usted cómo usted camina. De religioso, de legalista, de tradicional. Ya no les va a gustar lo que yo les estoy predicando, ¿verdad? Pero yo mismo tuve que hacer un análisis a mí mismo. Porque yo en aquel entonces, hace una década, yo mismo fui parte de ese problema. Yo mismo fui parte de que muchas personas no estén en el camino del Señor. Yo mismo fui piedra de tropiezo. Yo mismo fui un obstáculo para que hubieran personas en la iglesia perseverando, orando y estuvieran en comunión, amándonos unos a los otros. Yo me pongo en esos zapatos. Yo me pongo en esos zapatos. Si nosotros queremos decir que nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús, actuemos en respeto, actuemos en reverencia, actuemos en compasión. Note de que Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él se enojaba. Él hablaba contra los tradicionales, contra los doctores de la ley, contra los fariseos, contra todo religioso que estaban en la sinagoga, que si se postraban y hablaban palabrerías y hablaban cosas elocuentes y traían ofrendas elegantes solamente para que los vean. Y Jesús vino y Jesús fue piedra para la religión. Pero ¿sabe qué? Ahora nosotros en este tiempo somos los religiosos. Ahora nosotros en este tiempo somos los que no nos quitamos la espiga de nuestros ojos. Y nosotros pensamos que estamos bien y no estamos bien como iglesia, porque si estuviéramos bien, estuvieran más llenas nuestras iglesias, estuvieran más llenos nuestros templos, estuvieran más llenos nuestras comunidades cristianas. Pero ¿sabe qué? Nosotros mismos como iglesia acusamos a los jóvenes, acusamos a la generación venenosa, generación de víboras. Y sí, Jesús lo mismo lo dice. ¿Y sabe qué?
Los jóvenes de hoy en día, y hoy estuve hablando con unos jóvenes, no quieren nada con Dios. No quieren nada con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros adentro no estamos reflexionando. Nosotros adentro no estamos reflexionando de qué es lo que estamos haciendo en la iglesia. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Ahora estamos en pandemia y tenemos limitaciones. ¿Y sabe qué? Nos falta ahora nosotros retroceder y analizar y ver por qué. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros hemos caído también como en la iglesia primitiva? Como en la iglesia, como en las iglesias primitivas. Mateo capítulo 9 versículo 36. Y no, hombre, ya se me fue el tiempo. Jesús recorría a las ciudades y aldeas. ¿Y qué es lo que Jesús estaba haciendo? ¿Estaba exhortando? ¿Juzgando? No, Jesús estaba enseñando, proclamando el evangelio del reino, sanando, consolando. ¿Y sabe qué? Viendo las multitudes, tuvo ¿qué? Compasión. Jesús tuvo compasión por las personas que estaban angustiadas, abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Quiero yo llegar aquí y no me quiero salir porque yo creo que ya me salí. Jesús tuvo compasión. Para usted ser un agente de confianza, usted tiene que actuar en compasión, amor, respeto, testimonio. Y cuando hablamos nosotros de testimonio, no estamos hablando de que, del que dirán. Si estamos hablando del testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros. Cómo Dios nos ha hecho de instrumentos. Hemos caído, pero nos hemos levantado. Hemos atravesado problemas, pero ahí ha estado el Señor. Y somos agentes de cambio, agentes de transformación, de confianza, de amor. Y en nosotros, antes de predicar la palabra, nosotros somos un reflejo del cambio que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros somos el reflejo del amor de Dios a todos los que lo necesitan. Jesús tuvo compasión de las multitudes. Jesús tuvo compasión del leproso, del manco. Jesús tuvo compasión de la mujer del pozo. Jesús tuvo compasión de la mujer del flujo de sangre. Jesús tuvo compasión del endemoniado. Jesús tuvo compasión del mudo. Jesús tuvo compasión del ciego. Jesús tuvo compasión de los desechados. Nosotros tenemos compasión. Nosotros tenemos aún compasión de los que necesitan misericordia. Mateo 25:35 dice: y este es el evangelio del reino. Mateo 25:35 al 36 es la enseñanza del reino. Es la enseñanza de Jesucristo. Mateo 25:35 es el evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque tuve hambre, nueva versión internacional, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Ese es el evangelio del reino. Ese es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de la iglesia. El evangelio de la iglesia. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque fui forastero y me diste un lugar a donde estar alojado. Necesité ropa, estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me atendiste. Estuve en la cárcel y me visitaste.
El evangelio de Cristo y la iglesia de Cristo no es el evangelio de que tú vengas a la iglesia, aplaudes, cantes y que te dé el Espíritu Santo y el Shekinah te dé la tembladera y ya te vas a la casa. ¿De qué te sirve tener dones? ¿De qué te sirve tener ministraciones y talentos en la iglesia y predicar bonito si no sigues el evangelio del reino? Si no sigues el evangelio de la compasión. Si no sigues el evangelio de ir al necesitado. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay muchos que dicen que son obreros. Y hay muchos que se ponen un saquito y dicen que son obreros. Y hablan bonito como los religiosos. Y dicen que son apóstoles y doctores. Y tienen oficinas grandísimas. Y tienen imperios. Pero no están yendo al que necesita de Dios. El evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino, es el evangelio de ir a buscar al necesitado, buscar al hambriento, buscar al que tiene sed, buscar al que no tiene abrigo, al que no tiene casa, al que está en la cárcel, a los que están en la cárcel, a todo aquel que necesita de Dios. ¿Sabe que una persona que está enfocada en ejecutar el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino, no tiene tiempo para estar involucrado en los chismes de las mesas, como la iglesia primitiva? No están involucrados no están involucrados en los chismes y en el que dirán en todas esas, ¿verdad? No están en eso, sino que están enfocados en hacer la obra del Señor, en tener compasión del que lo necesita. Porque yo le voy a decir algo, es mucho más difícil hablar con una persona que no quiere nada de Dios, que no cree en Dios y que creen que Dios no existe. Es más difícil hablarle a una persona que odia a Dios, que odia al Señor, pero ni siquiera odiarlo, pero que no cree que existe un Dios. Porque esas personas se burlan, esas personas son blasfemas, esas personas, ¿verdad? Usan la boca para hablar mal de Dios. Y como cristiano nos vamos a enojar, como cristianos nosotros nos vamos ¿verdad? Nosotros vamos a querer hablar y defender a Dios. Pero quiero decirle algo, Dios no necesita defenderse. Dios no necesita defenderse. Usted no necesita defender la palabra. La palabra se ha estado defendiendo ya por más de 2000 años. No necesita a alguien como usted para que la defienda. Por eso está el Espíritu Santo, para defender la palabra. Dios usted lo ha llamado para servirle a Él y para servir la comunidad a donde usted se encuentra. Dios lo ha llamado a usted para ser un agente de confianza, para ser un agente que cuando alguien venga hacia usted y le diga los problemas y le diga sus necesidades, una persona de que quizás alguien ha cometido un aborto, o quizás alguien ha cometido, lo han echado de la casa, o alguien está pasando por una infidelidad, o alguien está pasando por abuso, o alguien está pasando por soledad, o alguien está pasando por algo, pero te lo está diciendo en confianza. Tienes que, número uno, guardar ese secreto, porque la responsabilidad es mayor sobre ti, porque ese secreto no es tuyo. Ese secreto es de esa persona. Y Dios te ha llamado, Dios te está usando a ti para ser agente de confianza. Porque hay gente que va a venir a ti, hay gente que viene a ti con problemas y necesita de Dios. Y necesita que Dios te use para ser esa persona que consuele por medio del Espíritu Santo, que le hable de la palabra, para que le dé una palabra profética mediante la palabra de Dios, para que le dé una profecía a esa persona, para exhortar. ¿Usted sabe qué significa exhortar? Yo busqué la definición de lo que es exhortar. Mucha gente piensa que exhortar es regañar, y no. Exhortar no es regañar. Exhortar es aconsejar.
es feedback. Exhortar es feedback. Es dar consejo. No es estar apuntando ni regañando a las personas. La gente no necesita regañarlos. Ellos tienen padre y madre. Usted no es padre y madre de la gente. Dios lo ha llamado para ser un agente de confianza. Y con esto yo termino. Confesaos nuestras ofensas. Confesaos nuestros pecados unos a los otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Aquí el Señor está dando un llamado a la iglesia otra vez. La iglesia que ha caído en calumnia, en enemistad, en odio. La iglesia que ha caído en orgullo, en arrogancia, en prepotencia. La iglesia que ha caído en tradición, en legalismo, en clasismo. La iglesia que ha caído en machismo. La iglesia que ha caído en intolerancia a todo aquel que es diferente a usted. Dios, este es un llamado a la iglesia y todo aquel que ha caído en resentimiento, que ha caído en mentira, que ha caído en estos pecados que usted cree, bueno, yo ya no tomo, yo ya no robo, yo ya no estoy ahí parrandeando, yo ya no estoy ahí, ¿verdad? Tragando y ahí echado en la calle. No, yo ya no estoy haciendo todo eso. Pero quizás estás en la iglesia y eres un hipócrita, eres un mentiroso, eres un chismoso, eres una persona arrogante. Alguien viene a tu iglesia y no le das la mano porque es nuevo. Como vuelvo a repetir, un country club, un club de membresía. Y ese es el llamado a ti. No para la persona que no conoce al Señor, sino para la iglesia. Ese es un llamado para que cambies tu manera de pensar y tu manera de vivir como creyente. Y reconocer que yo peco, que usted peca, que nosotros en la iglesia caemos en ese legalismo. Y nosotros confesemos nuestros pecados, nuestras iniquidades unos a los otros con el propósito de amarnos. Qué feo ha sido personas en la iglesia que han caído de la gracia, personas que han caído en engaños, personas que han sido infieles a sus parejas, personas que han caído en abuso, personas que se han divorciado. Y en vez de traerlos y estar en compasión y pasar horas y horas y horas ministrando, pasar horas aconsejando, pasar horas y días tratando de amarlos y recogerlos y abrazarlos. Personas vulnerables los hemos desechado. Los hemos desechado de las iglesias. Y después nos llenamos la boca, bueno, ay, es el fin de los tiempos. La gente no quiere venir. No, la gente no quiere venir a la iglesia porque usted los sacó, usted los echó. Usted los echó. Y perdóneme, hermano, que yo siempre trato de ser lo más amable posible en estos estudios, pero ya estamos llegando al fin del año de la confianza y es tiempo ya de la exhortación. Es tiempo de la exhortación como iglesia a reflexionar en qué estamos cayendo, en qué hemos caído. Tenemos que nosotros entender de que hay personas en la iglesia y ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Con esto voy a terminar. Yo, en esta noche, porque el predicador tiene que ser el primero. Yo hoy en esta noche, todo aquel que me ha visto, que me está viendo, y todo aquel que yo lo he dañado, todo aquel que yo he calumniado en la iglesia, yo le pido personalmente que me perdone. Perdóneme, hermano. Perdóneme, porque yo quizás fui un niño inmaduro. Yo quizás fui un niño que estuve en los brazos de papi y mami como pastores. Y yo me refugié
en ese título. Yo me refugié en ese título. ¿Y sabe qué pasó? Dios tuvo que arrastrarme, moldearme. Tuve que yo pasar por heridas. Yo tuve que pasar por problemas horribles que usted ni siquiera se da cuenta porque son cosas privadas, para que yo entendiera la importancia de lo que es de cuidar a nuestros hermanos y nuestras hermanas en las iglesias cuando están pasando por momentos por momentos vulnerables. Si yo he sido una persona, yo he sido una persona ofensiva, una persona aberrante, arrogante, mala. Yo soy una persona mala. Sí, ¿y cómo si usted ha sido Sí, yo predicador de la palabra, sí he sido yo malo. Sí he sido yo malo. ¿Y sabe qué? En esos últimos 5 años, Dios ha tenido que tratar conmigo. Yo he tenido que pasar por enfermedades. Por operaciones. Yo he tenido que pasar por problemas privados para que yo entienda que hasta el más grande puede ser tumbado, puede ser tirado. ¿Y sabe qué es lo que uno necesita? La misericordia de Dios. Necesita la compasión de Dios. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Yo se lo digo en el nombre del Señor. Regáñeme, aconséjeme si yo estoy haciendo algo malo, pero yo no quiero ser ya piedra de tropiezo para nadie. Yo no quiero ser una persona en el cual sea un obstáculo para almas nuevas al Señor. Yo quiero ser lo más transparente, yo quiero ser lo más humilde posible para que Dios no venga hacia mí y me tome en cuenta de personas que yo he herido. Por lo tanto, yo públicamente lo digo en el nombre de Jesús, de que yo les digo, perdónenme porque yo soy humano. ¿Y sabe qué? Los predicadores de hoy solo hablan de grandezas, solo hablan de éxitos, solo hablan de sus títulos, solo hablan de que son grandes, ungidos del Señor. Pero yo ya no quiero ser esa persona. Yo quiero ser una persona en el cual yo pueda los que callan sus pecados, yo los voy a hablar, yo lo voy a hablar. Yo abro la boca porque yo quiero ser instrumento de testimonio para todo aquel que esté pasando por algo que yo mismo estoy pasando. ¿Y sabe qué? Si este mensaje lo ha visto ofensivo, pues personalmente yo les pido perdón. Pero también es un llamado para todos nosotros que necesitamos reflexionar, como yo cada día reflexiono de todos los errores que yo cometo. ¿Usted puede cometer errores como cristiano? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Usted puede cometer errores, transgresiones y ser piedra de tropiezo para otros en la iglesia. Por lo tanto, seamos agentes de confianza. Seamos personas en el cual las personas que no conocen del Señor y aún nuestros hermanos en la iglesia puedan confiar en nosotros. Y nosotros podamos ser usados como instrumentos de testimonio y consolación. Allá donde usted está, incline su rostro y voy a orar. Allá donde usted está, incline su rostro y escuche el mensaje del Señor. Escuche el mensaje del Señor. Porque así dice el Señor: yo te he puesto como sal y luz a las naciones. Yo te he puesto como sal y luz a las naciones. ¿Pero qué significa eso? Yo te he puesto como lumbrera como lumbrera en el abismo, lumbrera en las tinieblas, lumbrera en la oscuridad, lumbrera a donde me necesitan, sal como sazón a un mundo cruel, a un mundo amargo, a un mundo feo, a un mundo sin sabor. Yo te he puesto como luz y yo te he puesto como sal en esta tierra.
Por lo tanto, dice el Señor, predica mi palabra, enseña mi palabra, consuela mi palabra, dice el Señor. Predica mi palabra. Yo te he puesto como testimonio. Yo te he puesto como instrumento de testimonio para que almas vengan a ti. Y no solo vengan a ti, pero que tú seas un reflejo de mi gloria, un reflejo de mi amor, un reflejo de mi compasión, un reflejo de mi misericordia, de mi gracia, de que tú seas un reflejo de lo que yo verdaderamente soy, un Dios de amor, dice el Señor. En esta noche dice el Señor de que yo te he puesto como un instrumento para que prediques tú mi palabra, para que tú prediques el nuevo avivamiento de los últimos tiempos, el avivamiento de la justicia, el avivamiento de la justicia, el avivamiento del reino, el avivamiento a donde yo usaré hombres y mujeres en estos últimos tiempos para ungidos, para cubrir al desnudo, para dar de comer al hambriento, para dar de beber al sediento. En esta noche dice el Señor, yo quiero usarte como inspiración y como motivación para personas que estén pasando por depresión, por soledad, que estén pasando por confusión y la vulnerabilidad. Quiero yo ser ese instrumento de inspiración para madurar, para levantar ejército de personas que necesitan de mí, necesitan capacitación, instrucción, que necesitan ser instruidos y amados en mi palabra. Así dice el Señor en esta noche. Yo te quiero usar. Por lo tanto, dice el Señor, es tiempo de que tú reflexiones y deseches de tu vida toda tradición, toda cultura, todos malos hábitos que sirven de obstáculo para que personas vengan a mi camino. Quiero yo usarte, pero quiero que tú alinees tu camino. Así dice el Señor. Allá donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo, Señor, a los hermanos que nos están viendo, a las personas que nos están viendo. Yo, Señor, en esta noche te pido, Señor, de que la iglesia de Cristo nos convirtamos en siervos y siervas tuyas de bien, que practican y predican el reino de justicia, el reino de justicia, el reino de justicia. En esta noche, Señor, de que Templo Cristiano Nueva Unción, Señor, no caiga en la arrogancia ni el legalismo, sino de que todos nosotros seamos agentes de confianza, agentes de testimonio en el cual Dios refleja su amor y su gloria por medio de nosotros a todo aquel que lo necesite. En el nombre de Jesús, usa este ministerio, usa esta iglesia, usa a nuestros hermanos que nos están viendo para ser personas de cambio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Gracias, hermanos, por sintonizarnos. Gracias, hermanos, por compartir, por reaccionar y por ver este mensaje. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición, pueden mandarnos un mensaje, un comentario, puede compartir. Y, hermanos, si usted se encuentra en Los Ángeles, ahí en las ciudades vecinas de Boyle Heights, en este Los Ángeles, City Terrace, Montebello, Monterrey Park, Lincoln Heights, todo lo que es Huntington Park, todo lo que son esas ciudades vecinas, ¿verdad? Ahí, hermanos, donde usted se encuentra, usted nos puede visitar. Estamos ahí a donde se conectan todos los freeways. Ahí se conecta el 5, ahí se conecta el 10, se conecta el 101, ahí se conectan todos los freeways, ¿verdad? Y ahí se conecta el 60, todos los freeways de Los Ángeles. Ahí estamos, ¿verdad? Usted se sale en la primera, usted se sale en la Mission y usted ahí puede llegar a donde está el templo. Dios me les bendiga, Dios les guarde y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.